Buenas tardes, amigos y amigas. Como siempre, Manuel Grullón para presentarle una nueva entrega de su programa Visión RD. Análisis, comentario de los principales hechos acontecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Señores, el país y prácticamente el mundo está de duelo por la muerte de Johnny Ventura. La clase artística, la clase política, la gente humilde del pueblo ha manifestado su pesar por la muerte de Johnny Ventura. Yo me imagino y estoy prácticamente seguro que ni el propio Johnny pensaba que la gente lo estimaba tanto, lo quería tanto, lo valoraba tanto, y que el día que muriera iba a crear un vacío tan grande como lo ha creado en el país. El presidente Luis Abinader ha manifestado su intención de que se declaren 3 días de duelo por la muerte de Johnny Ventura, y la gente del pueblo va a poder ir al Palacio de los Deportes a darle el último adiós el sábado al caballo Johnny Ventura. Es doloroso, es lamentable, porque el país no solamente pierde a una persona que es el símbolo, el ícono del merengue, sino que Johnny como ser humano, como persona, era un hombre sensible, sencillo, era un hombre humano y que se caracterizó por defender lo que él entendió en su momento que eran los mejores intereses del país y la nación. Acompañemos al pueblo, acompañemos a la familia de Johnny Ventura, acompañemos a la clase artística en este último adiós que le daremos al caballo Johnny Ventura. Señores, en el día de ayer, el Consejo Nacional de la Magistratura, y cuando hablamos del Consejo Nacional de la Magistratura, estamos hablando de ese órgano que está compuesto por el presidente de la República. Estamos hablando de ese órgano que está conformado además por el presidente del Senado y por un senador que represente la segunda mayoría y que sea de un partido opuesto al del presidente del Senado. Está formado también por el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado que representa la segunda mayoría, contrario al partido del presidente de la Cámara de Diputados. Además, lo conforman el presidente de la Suprema, lo conforman el Procurador General de la República, y entonces ahí tenemos 8 miembros que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. En el día de ayer el Consejo escogió a los miembros, a los jueces que a partir de ahora tendrán la responsabilidad de dirigir el Tribunal Superior Electoral. Se escogieron a los jueces y sus suplentes, y hay que decir que la presidencia del Tribunal Superior Electoral va a descansar en el señor Ignacio Pascual Camacho Hidalgo.
un mocano. Y eso es importante, y como nosotros los mocanos siempre, y nunca lo hemos negado, somos chauvinistas, nosotros nos alegramos de que escogieran a un mocano y nos alegramos de que cogieran un mocano con el perfil de Ignacio Camacho. Este es un joven abogado de origen mocano que se trasladó a Santo Domingo a estudiar y que se quedó viviendo en Santo Domingo, pero que sus familiares son de aquí, de Moca. Incluso debo decir con respeto y con orgullo que Pacualito, como nosotros le decimos, fue mi alumno en la escuela Valentín Michel. Y debo decir con orgullo y respeto que Pacualito superó con muchas creces al maestro, porque ha decollado, se ha destacado, se ha formado. Es una persona que incluso ha escrito 3 libros sobre derecho penal y de derecho procesal penal, y eso es importante. Si nosotros contamos con un mocano que va a dirigir el Tribunal Superior Electoral, para bienes para el señor Ignacio Pascual Camacho, que le vaya bien, y nosotros sabemos que va a dirigir el Tribunal Superior Electoral como siempre ha hecho en su vida, con responsabilidad, con equidad, con respeto y sobre todo con la responsabilidad que siempre le ha caracterizado en su vida. Señores, en el día de hoy, una comisión integrada por el doctor Luis Díaz, Benigno Rodríguez y quien le habla, Manuel Grullón, estuvimos en una sesión ordinaria del Consejo de Regidores del municipio de Moca, y nosotros habíamos solicitado un turno y fuimos a hacer las observaciones que entendíamos debíamos hacer. Hay una situación con el contrato de la GCM y el Ayuntamiento de Moca. El pueblo sabe que hace 10 años nosotros iniciamos un proceso de lucha, incluso en los tribunales de la República, en contra de ese contrato, porque ese contrato, desde que el ayuntamiento lo firmó, se firmó violando la ley de compras y contrataciones, y fue un contrato de estos contratos que siempre hacen muchas veces las instituciones, donde solamente se favorece una parte. Y durante este periodo de 10 años nosotros nos hemos mantenido denunciando las diferentes situaciones que se han presentado, y como el contrato se vence ahora, estuvimos en el ayuntamiento haciendo la observación no solamente al señor síndico, sino también a los honorables regidores del Consejo de Regidores. ¿Para qué? Para que denuncien la terminación del contrato, de manera que mañana la empresa no alegue ignorancia y quiera apelar a lo que establece el artículo 1736 y siguiente del Código Civil de la República Dominicana, la reconducción. Es decir, si tú y yo tenemos un contrato
un contrato por escrito, y el contrato vence, es por un año, y se va a llegar la fecha de vencimiento, pero ni tú ni yo denunciamos el contrato, lo que se establece es que al llegar al término el contrato, entonces hay una tácita renovación, para que se entienda en cristiano, y entonces el contrato continúa por la misma fecha por la que fue estipulado en principio. Entonces, para evitar esas interpretaciones y para evitar esas situaciones, nosotros quisimos ir a la sesión del ayuntamiento, depositar una comunicación donde advertíamos la situación, y debemos decir que según las informaciones de los compañeros regidores y la información que dio el señor síndico, el señor síndico habló y se comprometió públicamente y dijo que él estaba comprometido con la finalización de ese contrato entre el ayuntamiento y la CGM, y nos informó que tanto nosotros como la población podía estar tranquila y consciente de que ese contrato se iba finalmente a concluir según lo estipulado en el contrato que se firmó va a ser 10 años ahora. Eso es importante porque ese era un contrato que solamente beneficiaba a la empresa. Pero es bueno que la gente del ayuntamiento tomen el contrato, lo revisen, porque la GCM en ese contrato se compromete a muchas cosas que benefician ahora al ayuntamiento. Es decir, por ejemplo, el software, que es el mecanismo que utiliza la empresa para manejar el cobro, las informaciones, una serie de cosas, según lo que se establece en el contrato, la empresa tiene la obligación de dejarlo en manos del ayuntamiento, pero además del software, tiene la obligación de entregar al ayuntamiento una serie de informaciones, una serie de levantamientos, de manera que le permita al ayuntamiento seguir cobrando los arbitrios sin ningún tipo de dificultades. Todas esas cosas están contempladas en el contrato, y nosotros esperamos que los amigos del ayuntamiento pues estudien el contrato, y no que obliguen, sino pero que lleguen a un acuerdo con la empresa para que la empresa cumpla con las cosas que se comprometió en ese contrato, por lo menos al final del contrato, porque se comprometió a muchísimas otras cosas que no cumplió, pero ahora hay que exigirle que cumpla por lo menos con las cosas que se comprometió y que están estipuladas en el propio contrato que se firmó hace, va a ser 10 años. Señores, cambiando de tema, la prensa de hoy trae una reseña que nosotros incluso habíamos tocado ese tema en otras ocasiones en este programa, y es el problema de la obesidad y el sobrepeso de la población en la República Dominicana. Según lo que reseña la prensa en el día de hoy,
Oigan esto. El 70.1% de la población dominicana sufre de obesidad. Oiga bien, 70.1% de la población dominicana sufre de obesidad. Eso fue una investigación, un estudio que hicieron, eso no me lo estoy inventando yo. Pero además, el 32% de la población dominicana sufre de hipertensión y el 12% de la población dominicana sufre de diabetes. Señores, esas son cifras para que prácticamente nos pongamos las manos en la cabeza. Esas son cifras que la gente del gobierno, e incluso esa investigación la hizo un departamento de salud pública. Eso es para ponerle atención a esa situación. Eso no es para hacer una investigación y decir lo que está pasando y quedarse de brazos cruzados, porque nosotros tenemos un problema grave en este país, y es que nosotros no practicamos la medicina preventiva. Pero en este caso, específicamente en este caso, nosotros tenemos que asumir esa situación con responsabilidad. Y en lo que respecta, por ejemplo, a nosotros, que en otras ocasiones hemos tocado ese tema, ya tenemos cifras que son el producto de investigaciones que han hecho instituciones que tienen expertos en esas áreas. Entonces, lo importante no es que Salud Pública o que las autoridades publiquen las cifras. Ahora, señores, lo que tienen que hacer las autoridades es un plan para enfrentar esa situación. Porque en un país donde más del 70% sufra de obesidad y más del 30% sufre de hipertensión y más del 12% sufre de diabetes, es para que nosotros nos preocupemos y para que nosotros le demos carácter a esa situación. Yo insisto, estoy satisfecho con la información, porque, repito, nosotros habíamos hablado de eso, pero no teníamos cifras, no teníamos datos precisos. Ahora tenemos las cifras, tenemos los datos precisos y esperamos que las autoridades den una respuesta a esta situación. No es que vamos a dejar que la bola siga corriendo y que siga corriendo y que ya. Por lo menos, y nosotros lo habíamos planteado en otras ocasiones, el problema de las comidas chatarras, que es un problema no solamente en la República Dominicana. En Estados Unidos, la obesidad es uno de los primeros problemas de salud que hay en ese país. Pero Estados Unidos tiene una cultura sobre el problema de la alimentación que nosotros la hemos ido lentamente copiando, que es una cultura dañina, es una cultura que en nada beneficia a la población y que es una cultura que hace daños, porque es
el problema de lo que se come y cómo se come. Esas comidas chatarras, esos hamburgues y ese tipo de comida, eso es un veneno. Eso es un veneno. Entonces, aquí todavía yo pienso que nosotros podemos hacer algo. Y vamos, repito, vamos a esperar que las autoridades pues hagan un plan para ver cómo se puede controlar esa situación. Y nosotros no nos vamos a callar con eso aquí. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir exigiéndole a las autoridades que no nos vamos a conformar con las cifras, con los datos. Necesitamos obligatoriamente elaborar fórmulas para enfrentar esa situación de la obesidad y el sobrepeso, de la hipertensión y de la diabetes. Y lo grave del caso, ustedes sabían que más del 40% de la gente, de los hipertensos, no sabían que eran hipertensos. Oigan bien, más del 40% de los hipertensos no sabían que eran hipertensos. Y entonces, eso agrava la situación. Y pienso que con esas informaciones las autoridades tendrán obligatoriamente que ver qué nosotros podemos hacer, porque no podemos, repito, no podemos seguir permitiendo que las cosas sigan ocurriendo y que sigan ocurriendo y que sigan ocurriendo, porque por esa cosa es que a veces incluso el presupuesto de salud de nosotros se va en algunas cosas, porque no nos preocupamos por las investigaciones, no nos preocupamos por tomar medidas de precaución, sino que dejamos que las cosas pasen y después comenzamos a trabajar con los diabéticos, con los hipertensos, con los obesos, pero ya después que ya el asunto se ha agravado y que no hay otra cosa que hacer, entonces así no podemos seguir, así no podemos seguir. Señores, pasando a otro tema, hay una situación en el Congreso de la República Dominicana y yo quiero tratar este tema con toda la responsabilidad y el carácter que la situación merece. En el día antes de ayer, un senador del Partido de la Liberación Dominicana entregó en el Congreso, de manera simbólica y no simbólica, un pergamino de reconocimiento al Partido Revolucionario Moderno por ser el partido que más préstamos ha cogido. Es decir, el que más rápido ha elevado la deuda pública. Aparentemente, eso es un acto político, eso está bien. Pero ¿qué pasa? En el día de hoy, entonces, un senador del Partido Revolucionario Moderno entrega 3 reconocimientos al Partido de la Liberación Dominicana, reconociendo que es el partido más corrupto de la historia política de la República Dominicana. Si usted lo ve
a veces como una chercha. Y a veces tú ves esa cosa y te ríes, te da deseo de reír. Pero, señores, eso tiene un trasfondo que hay que ser cuidadoso. Primero, la solemnidad del Congreso no puede popularizarse, no puede rebajarse a ese tipo de acciones. Yo creo que los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy están muy preocupados, como estamos todos, por la situación, como se ha incrementado la deuda pública en la República Dominicana, yo pienso que en vez de estar haciendo una chercha, un asunto de muchacho, y que un pergamino de reconocimiento al partido que más ha cogido prestado. ¿Por qué, señores del Partido de la Liberación Dominicana, ustedes no hacen un levantamiento? ¿Por qué no hacen un inventario de la deuda de los últimos 20 años? Y entonces no solamente identificamos a los partidos responsables de esos montos de deuda, sino investigamos el destino de ese dinero. ¿Por qué no hacemos eso? Y los amigos del PRM que entregaron pergamino al Partido de la Liberación Dominicana como el más corrupto de la historia política de la República Dominicana, también se puede hacer un estudio, se puede hacer un inventario de la corrupción, pero no solamente de la corrupción del PLD, porque aquí hay otros grupos políticos, y no solamente grupos políticos. Aquí hay mucha gente que no están dentro de los partidos, que tienen que dar explicaciones de muchas cosas que hay aquí ocultas debajo del sol. Si aquí hacemos un inventario de los bienes del Estado, es decir, si hacemos un inventario de todos los bienes que tenía el Estado Dominicano cuando mataron a Trujillo en el año 1961, y direccionamos la investigación sobre quién tiene esos bienes y cómo lo obtuvo, aquí vamos a encontrar mucha gente que no son dirigentes políticos, partidaristas, que tienen que dar explicaciones. Y yo invito a los senadores del Partido de la Liberación Dominicana que están preocupados por la deuda, a que ustedes tienen las facilidades, ustedes tienen todos los insumos para hacer un levantamiento, para hacer una investigación, para hacer un inventario de las deudas públicas del país. Y entonces que el país conozca de manera responsable y formalmente, que el país conozca cuáles han sido los gobiernos, cuánto cogió este, cuánto cogió Pedro, cuánto cogió Juan, pero además, en este gobierno, por ejemplo, que se cogieron 10,000 millones de dólares, ¿cuál fue el destino final de ese dinero? Porque aquí hay muchas cosas que hay que aclarar un día. No solamente es el Pulpo y Medusa y Odebrecht. Aquí hay muchas cosas que hay que aclarar.
Y no solamente hay que llamar a los dirigentes políticos. Aquí hay mucha gente que no son dirigentes políticos, que tienen que dar explicaciones, pero mucha. Entonces, mis amigos del Partido de la Liberación Dominicana y del PRM, vamos, los del PLD, vamos a hacer un inventario de la deuda. Y los del PRM, que acusan al Partido de la Liberación Dominicana de ser el más corrupto de la historia, vamos a hacer un inventario de los bienes del Estado. Y entonces, y ahí vamos a ver quiénes son los corruptos, quiénes han sido los más corruptos, quiénes han sido, porque aquí hay un marasmo, aquí hay una enredadera, aquí hay unas complicidades que un día tienen que salir, porque aquí hay muchas cosas, aquí hay muchos dirigentes políticos que, por ejemplo, en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tenían muchos contratos, pero en el gobierno del PRD, cuando fue gobierno, también habían otras personas que no eran del PRD, sino de otros partidos, que también tenían contratos y beneficios y contratos de obras millonarias. Y entonces hay tantas cosas que aclarar que no se puede reducir a una chercha en un congreso de que un pergamino del más corrupto o un pergamino del que coge más prestado. No, esos bobitos no se lo vamos a poner al pueblo para que se conforme con eso. Este pueblo está haciendo conciencia y este pueblo va un día más temprano que tarde a exigir explicaciones. Y no solamente son explicaciones para que sometan a Pedro, sometan a Juan. No. Y además, que tengan pendiente que además de los sometimientos, este pueblo quiere que se le quite a los ladrones lo que se robaron. Y esos congresistas, tanto senadores como diputados, que están con esa chercha, pónganse de acuerdo. Y como lo solicitó el presidente de la República, pónganse de acuerdo y aprueben la ley de extinción de dominio para facilitar que a los ladrones se les pueda quitar parte de lo que se robaron. Déjense de chercha y aprueben la ley de extinción de dominio, que eso facilitaría que a los ladrones se les pueda quitar por lo menos parte de lo que se han robado. Señores, con su anuencia subimos y en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, vamos al plano internacional. Evidentemente que hay que obligatoriamente hacer mención de la situación de Perú. En Perú, ustedes saben, se hicieron las elecciones el día 6 de junio y en esta semana, el martes de esta semana, fue que el Consejo Electoral proclamó a Pedro Castillo como presidente. No pasaron todo ese tiempo y no había forma de que se pudiera proclamar a Pedro Castillo porque la derecha, encabezada por Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, sometieron 172 solicitudes de investigación al Tribunal Electoral.
y todas le fueron rechazadas porque no tenía ningún fundamento. Lo que buscaba la derecha es iniciar un proceso de ilegitimación de las nuevas autoridades, es decir, llevar al seno de la población y en el plano internacional la idea de que Pedro Castillo ganó con fraude, pero evidentemente no pudieron hacer nada y se vieron obligados a tener que reconocer la presidencia del profesor Pedro Castillo. La situación en Perú, y nosotros queremos que ustedes le pongan atención, la situación en Perú es muy compleja. Y es compleja porque la derecha, cuando pierde, no acepta que perdió. Y entonces a Pedro Castillo van a iniciar desde ahora mismo. Ya se reunió el Congreso y la derecha logró hacer mayoría, lo que quiere decir que todos los proyectos que vayan al Congreso y que sean proyectos que beneficien a la mayoría de la población van a ser rechazados. Y ese es un enfrentamiento, eso es una lucha que se va a iniciar en Perú. Pedro Castillo tiene la ventaja de que tiene la mayoría de la población a su favor, pero los medios, es decir, los periódicos, la televisión y los cuartos de los ricos, entonces va a tener eso en contra, y luchar en contra de eso a veces es muy difícil. De toda manera, hay un gobierno progresista en Perú y sobre todo, ustedes saben que hay un famoso grupo de países que se han bautizado como el Grupo de Lima, que tuvo su origen en Perú, en Lima, en la capital de Perú. Y ese Grupo de Lima, donde estaba Perú, donde estaba Brasil, donde estaba Colombia, es decir, los países que tienen gobierno de derecha, gobiernos conservadores, ese grupo es el que ha venido haciéndole la vida imposible, no solamente a Cuba y a Venezuela y a Bolivia y a Nicaragua. Ese grupo también ha sido el sostén de la propaganda de desestabilización de los gobiernos progresistas en la región. Nosotros tenemos un video pequeño que nosotros le vamos a poner. Pónganle atención para que ustedes vean cómo Estados Unidos, a través de diferentes instituciones, utiliza recursos del pueblo de los Estados Unidos para desestabilizar y desacreditar gobierno progresista en la región. Adelante, control. Mediante una compleja red de financiamiento a organizaciones políticas y medios de comunicación, Estados Unidos manipula, desestabiliza y presiona las decisiones políticas en Latinoamérica. Esto según una reciente investigación publicada por el periodista Benjamin Norton del medio estadounidense The Gray Zone. Estados Unidos financia a muchos grupos de la derecha a través de Latinoamérica y del mundo, pero en particular Latinoamérica, porque hay muchos movimientos socialistas, progresistas. Estados Unidos usa varios organismos para financiar a esos grupos de la derecha, y lo que hacen es dar dinero, entrenar a la oposición y tratar de crear problemas en los países que tienen gobiernos progresistas y socialistas.
La investigación periodística revela en qué consiste la estrategia punto de paso, utilizada por el gobierno de Estados Unidos para poder triangular los recursos desde organismos como la USAID o la NED, para luego ser trasladados a ONGs políticas en los países latinoamericanos. Para ello, crean organizaciones o fundaciones que son una fachada para canalizar los recursos, ya sea con proyectos o programas que aborden temas sensibles como los derechos LGBT o los derechos de comunidades indígenas. O también mediante el marketing político de temas como libertad de expresión o democracia. Estas acciones han sido denunciadas por varios países de la región latinoamericana. Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. Pues es traición a la patria. Nicaragua es un ejemplo de la escalada ofensiva de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. En el artículo publicado por The Gray Zone, se evidencia que a través de la USAID y la NED se han desembolsado millones de dólares para desestabilizar el trabajo del Ejecutivo en ese país. Entre 2009 y 2021, USAID dio más de 10 millones de dólares a medios de la oposición en Nicaragua. En solo 8 años, Estados Unidos dio más de 7 millones de dólares a la Fundación Chamorro. La Fundación Chamorro es el centro de esta red mediática que recibe el dinero de USAID como un punto de paso y distribuye ese dinero a los medios de la oposición en Nicaragua. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las ONGs opositoras que más fondos percibe de Estados Unidos, también recibió dinero de los países que integran la Unión Europea. Solo en 2020 percibió la cantidad de 831.527 euros, canalizados a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante mi investigación periodística encontré varias cosas muy sospechosas en cuanto al financiamiento de la Fundación Chamorro. En octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley de agentes extranjeros. Según esta ley, las ONGs que reciben dinero de gobiernos extranjeros tienen que registrarse como agentes extranjeros. Esta ley es común, es normal en muchos países. Estados Unidos ha tenido una ley muy parecida por 83 años. En respuesta, como una forma de protesta, la Fundación Chamorro dijo que va a suspender sus operaciones. Cerró la fundación en Nicaragua, cerró la página web, pero al mismo tiempo, Estados Unidos todavía está financiando a la Fundación Chamorro. Actualmente, la Fiscalía General de la República de Nicaragua acusó a directivos de esta fundación por lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, tras encontrar serias inconsistencias financieras en los informes presentados por esa fundación. En 2020, Estados Unidos, a través de la USAID, le dio más de 1.3 millones de dólares a la Fundación Chamorro. Además, en 2021, USAID le dio casi $500,000 a la Fundación Chamorro. La Fundación Chamorro dijo que ha suspendido sus operaciones. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero que le dio Estados Unidos en 2020 y 2021? Esta fundación además creó una masiva red de medios de propaganda con el fin de encubrir los ilícitos cometidos, manipulando matrices de opinión y creando desestabilización política en este país centroamericano. El manejo de estos millonarios recursos que ingresaron a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro continúa bajo investigación por parte de las autoridades nicaragüenses. Sin pruebas, Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado constantemente la injerencia de China y Rusia en sus procesos electorales, cuando en paralelo existen múltiples evidencias de la forma en que operan las agencias de Estados Unidos en Latinoamérica y el mundo. Miren, eso es una síntesis de una explicación, porque hay una situación global. Por ejemplo, en Venezuela, Estados Unidos y el gobierno de Colombia tratan de
matar al presidente Maduro. Y ustedes saben que hay una operación que se llama Operación Gedeón. Eso se denunció, se comprobó, la gente se hicieron prisioneros, la gente hablaron y dijeron todo como sucedió. Porque hay una situación, y es, si por ejemplo la gente protesta en Colombia, lo que protestan son terroristas. Pero si la gente protesta en Cuba, o en Venezuela, o en Bolivia, o en Nicaragua, o en Argentina, entonces lo que protestan son patriotas. Fíjese bien. En Venezuela, en Colombia, por ejemplo, en lo que va de este año van más de 200 masacres. Sí, gente muertos en la calle porque protestan. Pero nadie dice nada, nadie dice que se violan los derechos humanos, porque los que salen a protestar en Colombia son los terroristas. Ahora, los que salen a protestar en Bolivia o en Venezuela o en Cuba, que lo hacen porque le pagan, porque son financiados por organismos de la propia Embajada de los Estados Unidos. Esos que protestan en esos países, esos son patriotas. Y a esa gente hay que defenderlo, a esa gente el gobierno incluso no puede, esos gobiernos no pueden meterlo preso, ni pueden hacerle nada, porque entonces le están violando los derechos a esos patriotas que salen a protestar a la calle. Ahora, los que salen a protestar en Colombia lo matan en la calle y están bien muertos porque son terroristas. Ese es el interés y esa es la óptica como los medios de comunicación manejan estas situaciones. El caso, por ejemplo, de Cuba. Óyeme, si esos gobiernos progresistas, si el gobierno de Cuba, si el de Venezuela, si el de Bolivia, si el de Argentina, si el de Nicaragua, si esos gobiernos son tan malos, si esos gobiernos son tan ineficientes, si esos gobiernos cumplen tan poco con la población, ¿por qué hay que bloquearlo? ¿Por qué hay que sancionarlo? Déjenlo tranquilo, déjenlo en paz, dejen que sea el propio pueblo que se manifieste de manera espontánea, de manera voluntaria, porque a lo que protestan ustedes han escuchado en alguna ocasión que se haya dicho que los que protestan en Colombia o los que protestan en Brasil son financiados por alguien o por algo. No, eso es espontáneo, eso es voluntario. Entonces, dejen esos gobiernos tranquilos y déjense de estar hablando tantas mentiras. Por ejemplo, en el caso de ahora mismo de Cuba, todas las cosas que se están diciendo, ponen incluso manifestaciones que se dieron en otros países de la primavera árabe y una serie de cosas por allá. De todas maneras, es bueno que la gente sepa, incluyendo a los voceros que tienen en este país, la República Dominicana, Cuba no está sola. Y ahí publicaron antes de ayer que 21 países habían firmado un documento condenando a Cuba por la violación a los derechos humanos. Bueno, de 193 países, solamente 21 firmaron el documento. 172 no lo firmaron, lo que quiere decir que están en apoyo a la revolución cubana.
172 a favor y 21 en contra. Ese es un muy buen averaje. Y eso hace que Cuba no solamente se pueda decir que no está sola, sino que a Cuba la vamos a seguir defendiendo. Señores, se nos acabó el tiempo. Restarle decirle que gracias por su atención. El lunes estaremos nuevamente con ustedes y no se vayan, que sigue Entre Jerez.